Juan, como ya te mencionaba, contesta con la mayor subjetividad posible. Trata de tú hablar únicamente como tú, como estudiante, y responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta. Si yo te hablo de la política de seguridad a nivel nacional, ¿tú cómo podrías responder? Que claramente no funciona, que no es eficiente, que entiendo el punto, o sea, la justificación del gobierno federal de hacer énfasis en el componente de fuerza de la política pública de seguridad, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que cualquier tipo de política de seguridad tiene que ser integral, y estoy de acuerdo con que hay un componente de fuerza, y más cuando el problema ha crecido tanto, pero es evidente que no es la única solución. O sea, tiene que ir acompañada por principalmente tiene que hace referencia a una política integral. ¿Qué consideras que debe integrarse? Atacar mucho más fuerte la parte económica, la parte financiera de los cárteles, entender cuáles son los incentivos que hacen que trabajen, y entender el funcionamiento del cártel, mediante los incentivos, y algo que se me hace también completamente necesario es una campaña de conciencia social, de educación, porque no solo es estúpido tratar de reducir la oferta cuando la demanda debe estar constante. Entonces yo creo que esos serían los tres componentes principales. Oye, y si yo te preguntara, este problema de seguridad, de crimen organizado en general, ¿dónde podríamos encontrar sus raíces históricas? ¿Es el gobierno de un partido? ¿Es culpa de un sistema? ¿Es actores negligentes? ¿Son la falta de incentivos a una voluntad política? Si pudieras ubicarlo en algún lado, ¿quién podrías decir? A nivel de agente, no pretendo que señales a alguien, pero a nivel de agente, ¿quién podría ser, a tu consideración, uno de los responsables de una eficiente política de seguridad? Pues más que una persona o un actor o una institución en particular, yo creo que el error fue que ya desde hace muchos se había hecho un pacto con el diablo, por decirlo así, y cuando pactas con el diablo es muy difícil echarte para atrás. Entonces tratamos de seguir el origen histórico de este pacto. ¿Te refieres que hubo un acuerdo entre el gobierno y el crimen organizado? Okay. Que pues no es nada, no es correcto en el sentido de que las instituciones puedan o deban pactar con el crimen, y por el otro lado no es eficiente desde el punto de vista de que si pactas con alguien tan poderoso, tienes que estar consciente que si vas a romper ese pacto va a haber cosas. ¿Descartarías completamente entonces cualquier tipo de propuesta que abogara por una solución que implicara una negociación o una renegociación con el crimen organizado? Sí, completamente descartado. Completamente. Oye, y te pregunto ahora, ¿tienes algún evento, un suceso en el que tú puedas recordar claramente, en el cual tú puedas señalar la mayor indignación ante la política de seguridad actual y que pudieras comentarlo? ¿Experiencia personal? Experiencia personal, ojalá y no, pero si fuese una experiencia personal o simplemente un dato aislado a su realidad, pero que recuerdes que sucedió en alguna otra ciudad, en alguna otra región, y que eso te haya indignado como estudiante, como persona, y que nos quisieras comentar. Lo más indignante, yo creo, para cualquier mexicano, sea estudiante o no, pues es la cantidad de muertos que ha habido como consecuencia de esta política de seguridad. Eso es como el punto de partida, y que todos deberíamos estar indignados por eso, que ningún fin justifica la muerte de más de 20,000 nacionales, y desde el punto de vista, de experiencia personal, yo soy de Cuernavaca, soy de provincia, ya sabes, y el día que mataron a Beltrán Leiva allá en Cuernavaca, por circunstancias diversas yo terminé siendo encañonado por un militar, y ahí fue más que indignación, fue impotencia, y al mismo tiempo de temerle de miedo, de sentir miedo hacia las instituciones, hacia el ejército, y las instituciones en general, que se supone que nos deberían de proteger en vez
de hacer que sintiéramos miedo. Entonces, Muchas gracias, Juan. no, ¿qué? Gracias.